dinámica que estamos generando nosotros con nuestras actividades. Para lo cual hay varios sistemas. Vamos a tener elementos que nos produzcan, ¿sí?, una ventilación a través de patios internos con efecto chimenea. ¿Sí? Vamos a tener ventanas enfrentadas, que nos produzca ese pasaje, el uso de los pasillos, ¿sí?, que pueden ser, que van a trabajar como ductos, digamos, de ventilación, en donde uno puede generar esa renovación de aire. Trabajados en forma estética, con la estética que ustedes como arquitectos le vayan a imprimir a sus obras, ¿sí? Eso ya queda fuera de discusión, digamos. ¿Sí? El diseño lo vamos a apartar por ahora, porque el diseño tiene mucho de nuestro ADN como arquitectos. No todos diseñamos igual, no todos tenemos la misma visión, porque la formación nuestra es distinta, nuestras vivencias son distintas, nuestros gustos son distintos. A mí me puede gustar más Gaudí que Le Corbusier, ¿sí? Me puede gustar más Calatrava. Son gustos. Esos gustos nosotros se los vamos a transmitir a nuestro cliente. ¿Sí? Si bien nuestro cliente ya viene con una imagen de qué es lo que quiere, porque normalmente ya tiene la foto puesta en la cabeza de qué es lo que quiere, nosotros tenemos que, como profesionales, tenemos que decirle qué está bien, qué está mal, cómo adaptarlo. O sea, es una negociación entre ambas partes. ¿Y por qué esta es una negociación entre ambas partes? Porque el usuario final es nuestro cliente. El que va a vivir o va a sufrir esa casa es nuestro cliente. Nosotros no, nosotros terminamos de hacer el proyecto, se termina de construir y con suerte, si está contento, nos invita a un asado alguna vez, pero se terminó nuestra relación ahí. Salvo que lo hayamos hecho tan mal que siga la discusión en parte judicial, que ya es complicado. Pero bueno, para no llegar a ese aspecto, tenemos que hacer todo este trabajo. ¿Sí? Vender el proyecto, venderlo. Llegar a una concesión. ¿Qué podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? Ya esto es parte, va a tener mucha incidencia en lo que ya estuvimos hablando sobre iluminación y su incidencia en el consumo energético. Hasta ahora nosotros hablamos de ahorro energético en todo lo que a microclimas que nosotros generamos o microambiente estamos generando. Ahora lo que nosotros necesitamos es otro aspecto, que es la iluminación. La iluminación natural, algo ya hablamos antes, que es sobre saneamiento, digamos, de lo que es el espacio. Bueno, comenzamos desde el principio, ¿sí? Nuestra principal fuente de iluminación, sin costo alguno, es el sol. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una incidencia, para cómo estamos en una latitud en donde la incidencia de iluminación solar es alta. Tenemos varias horas de incidencia de luz. Tenemos una característica en el tipo de luz que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una luz blanca. ¿Sí? Eso incide incluso en la psiquis de las personas. En otras latitudes, más hacia los polos, tienen una luz mucho más gris, ¿sí? Porque la inclinación de la incidencia del rayo del sol en lo que es la esfera terrestre hace que ellos la luz tenga mucho más espacio que atravesar,
¿sí? Por lo tanto le llega una luz un poco más atenuada. ¿Por qué los ingleses pueden pintar una pared de rojo en un ambiente cerrado y les parece lindo? Y nosotros pintamos una pared de rojo acá y nos agarra, ¿sí? Nos tiene que llevar al psicólogo. Porque no es la misma percepción de los colores que se logra con la iluminación. Entonces es un aspecto que vamos a tener que tener en cuenta también. Y vamos a tener que regularla. Nosotros tenemos que regularla. En esas latitudes se intenta captar la mayor cantidad de luz solar y la mayor cantidad de sol. ¿Por qué? Porque ellos tienen poco. Y para cómo tienen frío. Así que necesitan carga térmica. Entonces aparecen las casas de vidrio. ¿Sí? Hay una explicación del por qué. Está bien, como tienen mucho frío, tienen la tecnología de los doble vidrio, con cámara, con gas, con aislación, porque el problema que ellos tienen es que les entra frío. Pero necesitan de la luz solar. Porque tienen poca y necesitan. Acá no. Acá tenemos el exceso. Entonces tenemos que regularla. No negarla, regularla. Porque necesitamos también iluminación natural, porque si no tendríamos que tener luces prendidas cuando no es necesario. Hace poco hablábamos y está la generación de lo que es energía a través de fotovoltaica. Y hay dos opciones, con batería y sin batería. ¿Sí? Con batería tiene una duración, digamos. O sea, vos tenés, después de que baja el sol, tenés energía acumulada. Y tenés sin batería, genera durante el día, pero como vos no tenés acumulación, bajó el sol y necesitas la iluminación de red o de alguna otra fuente de generación. Entonces había una pelea, no una pelea, es una discusión que siempre se da. ¿Cuándo necesitamos nosotros luz? Como dijo el otro, ¿qué es más importante? ¿El sol o la luna? El sol, no, la luna. ¿Por qué? Porque la luna alumbra cuando es de noche. Entonces, no es lo mismo pasa con la generación. Si nosotros generamos durante el día, decir, bueno, pero ¿para qué genero durante el día? Si a la noche que necesito la iluminación no tengo la energía. Pero durante el día consumiste energía. Y estás consumiendo mucha energía. Tenés artefactos, tenés iluminación, tenés un montón de elementos que están consumiendo. Entonces lo que estás haciendo es reducir el consumo, ¿sí? de ese elemento de la energía que escasea, ¿sí? Y que es cara. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con esto es simplemente reducir el uso energético, optimizar el uso energético. Todo lo que nosotros estamos haciendo acá es pasivo, no necesita de un enchufe, ¿sí? No necesita de que se genere de alguna manera para paliarlo. Lo nuestro es de forma que tiene que ver mucho el diseño, ¿sí? Es pacífico. Después los otros aspectos y los tendremos que paliar, ¿sí? Con generación. Entonces, lo que es la iluminación, vamos a ver lo que es directa, lo que es difusa, lo que es reflejada. Son todas las formas que podemos llegar a tratarla. ¿Sí? Bueno, obviamente una correcta iluminación natural consigue con aberturas, también el tamaño de las aberturas, el tipo de abertura que se usa. ¿Sí? Depende qué orientación tenga, conviene que la ventana sea vertical o sea horizontal, o sea grande o sea chica. Si ustedes se van a Santiago del Estero, a la zona que es desértica, van a ver que las casas de los moradores originarios tienen ventanas chiquitas.
No tienen ventanas grandes, tienen ventanas chiquitas, porque ellos no necesitan que le entre luz. Ellos necesitan ventilación. Listo. Luz con ese cuadradito están de sobra. Les sobra, porque les refleja el piso, les refleja de todos lados. ¿Sí? Sin embargo, si nos vamos al sur, van a ver vidriados y en algunos lugares van a ver que también tienen ventanas chicas, porque les cae nieve. ¿Sí? Y la nieve refleja. Entonces, ojo con eso también. Aparte, pérdida térmica. Estoy aclimatando con un calefactor acá así de grande y tengo un semejante ventanón acá. Tengo pérdida térmica. ¿Sí? Entonces, hay que regular eso. Entonces vamos a tener varias formas de conseguir una iluminación correcta, de forma natural. Y dependiendo de qué iluminación nosotros queramos en el ambiente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ubicar nuestras aberturas. Podemos ubicarlas centradas, podemos ubicarlas en la parte superior, y fíjense que cada una de esas imágenes tiene un punto de incidencia focal de iluminación, en donde se produce cierto cono de sombra que está o más alejado o más cercano al paramento donde está ubicada la abertura. Y eso nos va a permitir a nosotros generar un diseño de ambiente, ¿sí? En donde yo pueda, en una oficina, bueno, ver cuál es el plano de trabajo, entonces la altura de la abertura. Una experiencia que tuve yo, teníamos que diseñar un salón para gente que iba a trabajar con computadoras. Entonces, ¿cuál fue el primer diseño? El rectángulo, porque era rectangular, no había otra forma por el lugar donde estaba puesto. Y ventanas, con cierto tamaño, ver la orientación para que la iluminación incida sobre las pantallas, los monitores, ver la ubicación. Cuando se mandó el proyecto, el encargado de la parte del proyecto de esa empresa lo rechaza, y lo rechaza con lo siguiente: vea la parte de ventanas, porque ubicado a esa altura genera distracción. Ya no era el problema de la iluminación, era el problema que sentado el que estaba operando cerca de la ventana iba a mirar por la ventana y le generaba distracción. Entonces bajaba el rendimiento. ¿Cuál fue el resultado? Ventanas altas. O sea, ¿entienden a qué voy con todos estos aspectos? En una escuela, en un aula, si ustedes tienen, en las aulas de primaria y secundaria, si ustedes ponen ventanas a nivel de cosas, los chicos van a mirar por la ventana. Pero denle por sentado. Lo vivencié yo cuando era estudiante. El mejor lugar era si estaba sentado al lado de la ventana. Por lo menos podía mirar para afuera y decir qué lindo está el día y ya para adentro. Entonces, ver también las iluminaciones. Obviamente, nosotros ¿cuál problema vamos a tener? La iluminación cenital. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos altas temperaturas al mediodía, que es justo donde podemos captar la cenital. Entonces, en ese caso vamos a tener que trabajar con difusa. O sea, generar algún elemento que haga de refracción de esa iluminación cenital y nos produzca una iluminación natural, pero con el resguardo de que no tengamos una línea marcada que nadie quiera pasar por abajo porque se cocina. ¿Sí? Entonces, esos cuidados hay que tener. No significa que esto esté prohibido en estas latitudes. Hay que tener la precaución de que ese tipo de iluminación, tratarlo teniendo en cuenta el resto de los parámetros. ¿Sí?
Bueno, acá hay unos ejemplos de iluminación cenital. Esto sí, acá, salvo la orientación, puede llegar a cambiar. Me ha ocurrido otro de los ejemplos que me pasó. Una clienta me llama para resolver un problemita que había tenido en su casa, porque ella quería en el diseño de la cocina una ventana corrida en esta pared y en esta pared. La pared daba al oeste. ¿Cuál era el problema que tenía esta señora? No era el problema que la ventana. El problema es que no veía la llama de la cocina cuando estaba prendida. Era tan alta la iluminación que tenía que no la... Me dice, el problema que yo tengo es que no sé cuál hornalla está prendida y cuál no. ¿Cuándo está prendida? No es mover la manijita, sino que por ahí se te terminó el gas y... Bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer... vamos a oscurecer los vidrios. No, porque yo quiero esa iluminación. Yo quiero la ventana así. Resultado, le pusimos una galería afuera. Con lo cual bajamos la incidencia de iluminación, produjimos sombreamiento, pero no le quitamos iluminación natural. Sí. Quería hacer un comentario respecto a lo que vos estás diciendo de la orientación a Sí. Si uno se pone a ver la orientación al oeste, 30 de enero, 5 de la tarde, es cuando la lección de calor dentro de la habitación, pero si nos ponemos a ver ese mismo día 30 de enero a la mañana, la costanera correntina, ¿viste el río? Espectacular. Correcto. No es que no tiene que estar la verdad. No. No es el problema de la ventana. Es el problema de cómo regular la iluminación. Por eso es que hablábamos de sombreamiento, por eso es que hablábamos de uso de parasoles, por eso es que estábamos hablando de el uso de la vegetación. No son limitantes nuestro diseño. No, estos aspectos no limitan nuestro diseño, lo arreglan. ¿Sí? Si yo voy a poner una ventana al oeste o al noroeste, voy a tener que estar sabiendo que la incidencia de temperatura y la incidencia de luz que voy a tener en esa orientación, la voy a tener que paliar de alguna manera. Porque si no, yo voy a tener una ganancia térmica. Aparte de la ganancia térmica, todo lo que eso conlleva. ¿Sí? Si yo no protejo eso de alguna manera, o lo regulo, voy a tener inconvenientes. De la misma manera que voy a tener inconvenientes si pongo al sur, donde yo sé, el sur-suroeste, donde yo sé que tengo la mayor cantidad de lluvia y viento. Entonces, si yo no lo protejo con vegetación que me corte el viento fuerte, voy a tener un problema. Por eso te digo, acá lo dejamos lo que es diseño. Lo que estamos viendo son parámetros que van a regir tu diseño. Con lo cual vos tenés que solucionarlo, darle una solución óptima. ¿Sí? Para que Detectar el problema para dar una solución. Exactamente. Acorde a cuestiones estéticas. Ambientales, de percepción también, ¿no? Porque si armamos una ventana y no podemos tener visiones largas, por ejemplo, es una cuestión psicológica que a lo mejor no es adecuada. Exactamente. Por más que sea lo hay que ver, encontrar el punto tal de que proteger esa ubicación en el momento menos favorable. Y bueno, ahí tiene que ver, digamos, la capacidad técnica que tiene el profesional que va a resolver esa cuestión. Correcto. Por eso lo que yo te comentaba. Yo quiero comentar las cosas lo que ¿Sí? ligado a través de posgrado. En mi caso, yo soy arquitecto y trabajo en una cátedra de secundaria donde nosotros realizamos un tema específico que es una arquitectura con diseño ambientalmente consciente, donde todas estas cosas que vos estás planteando, yo las planteo también a mis alumnos cuando tenemos la oportunidad de dar este tipo de ejercicio. Claro. Entonces, saber el problema y saber enfrentarlo. La solución más fácil es evitar el problema, pero eso yo digo a los chicos ahí cuando hay que investigar técnicamente
materiales, las posibilidades para solucionar esas cosas. Simplemente eso. Sí, sí, por eso lo que estamos viendo acá es un poco lo que vos decís, es reconocer el problema, ver en qué problema tenemos que resolver en el lugar donde estamos ubicados. No es lo mismo acá que allá. Son diferentes lugares. Entonces, reconocer con lo que vimos primero, que es todo el estudio del ambiente donde está ubicado, del entorno donde está ubicado, de cómo climatológicamente se maneja esa zona, para ver y detectar cuáles son los problemas que vamos a tener para solucionarlos. Está en nosotros poder ser más óptimos o menos óptimos a la hora de la solución de ese problema. ¿Sí? Vuelta a decirte lo mismo. El problema que no es un problema. El punto más complicado que nosotros tenemos es el usuario. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñarle al usuario. Nosotros tenemos que mostrarle que la foto que vio en la revista, no todo se puede hacer. ¿Sí? Entonces, encararlo teniendo como aspecto los parámetros que van a incidir en nuestro diseño y hacer un diseño acorde a lo que quiere el cliente. La última es el último usuario, el depositario final de nuestro diseño. Si nosotros no cumplimos con sus expectativas, hicimos mal nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Cumplir con las expectativas de él, pero teniendo en cuenta, ¿sí?, todos estos aspectos que llevan a que la vivienda genere un microclima que sea confortable, que sea usable, que sea vivible. ¿Sí? Es eso son lo que vamos manejando. Pero es como decir, no es que no se pueda poner una ventana al oeste o una ventana al norte. Sí, se puede poner tranquilamente. Ten en cuenta qué cosas vas a tener que solucionar. Bueno, esto es un poco a lo que tenemos que llegar, digamos. ¿Sí? Desde el punto, bueno, la parte de temperaturas internas. Y acá, esto lo traje de un informe. Podemos llegar a tener algunas más cercanas. Algunos me dicen que 27 grados es medio mucho para generar un clima de confort. En realidad sería 1 grado o 1,5 grados menos que eso. Pero bueno, se plantean como puntos, digamos, medio límites, 18 grados y 27 grados. 18 grados es una buena temperatura para lo que es invierno. Fíjense que en los gráficos que nosotros teníamos de temperaturas mínimas, teníamos muy poquito por debajo de eso, ¿sí? Estaban todos por encima de los 5 grados, como la mínima, salvo algunos puntos que teníamos por debajo de cero, que son 2 o 3 días en el año, nada más. El resto. Y vamos a tener que tener en cuenta, ahora sí, ya comenzamos con algo que va a tener que ver con nuestro diseño. Ahora sí, ya vamos a pasar hasta ahora lo que regía nuestro diseño. Ahora vamos a comenzar a orientar un poquitito el diseño, a optimizarlo, ¿sí? Dar parámetros ahora sí ya de ubicación de espacios. Para esto, nosotros ya sabemos, una vivienda tiene 2 zonas, ¿sí? La zona pública y la zona privada. Y la zona de servicio también, 3 zonas en realidad. Bueno, ¿qué podemos orientar? ¿Qué es más conveniente orientar para un lado o para otro? Vamos a usar la palabra conveniente porque no siempre se consigue que esto sea así. ¿Y por qué ubicarlo en esas zonas? ¿Sí? Las zonas públicas, estar, comedor, ¿sí? Van a ser estar, comedor y sala, van a ser las privadas, las públicas, las privadas, los dormitorios y estares íntimos, y los servicios, cocina, lavaderos, sanitarios, cocheras y otros. Vamos a usar esos ambientes
o intentar usar esos ambientes para que nos sirvan, ¿sí?, para armar como si fuese un Lego, ¿sí?, cómo ubicarlo de manera de que funcionen lo más óptimamente posible. Ya dijimos lo que es la envolvente, ya dijimos lo que es la ventilación, dijimos lo que es la iluminación, ¿sí? Ahora vamos con los ambientes, cómo ubicarlo, cómo generar ese espacio. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué forma. Forma me refiero a forma en general, ¿no es cierto? El desarrollo en general. No es que sí o sí tenga que ser rectangular. Pero se considera que lo mejor es una orientación de eje este-oeste. ¿Por qué se genera esta dirección este-oeste? Porque lo que me genera es que el mayor frente que yo voy a tener sea al norte. Porque al norte, en estas latitudes, tenemos la mayor iluminación, la mayor incidencia de iluminación. El este tenemos los rayos solares casi a altura de ojo, y al oeste también. Entonces tenemos un desarrollo este-oeste en donde nos conviene el frente, o el lado más largo, no el frente, sino que el lado más largo, al norte. ¿Se entendió esto, no? Distribución de locales. Y acá sí, esto es debatible por todos y cada uno tiene sus posturas. Pero bueno, más o menos esto es lo más óptimo. Conviene que las áreas públicas estén orientadas al norte y oeste para lograr buena iluminación. Acuérdense que los espacios donde nosotros pasamos durante el día mayor tiempo son en las partes públicas, ¿sí? Salvo algunos que duermen de día, viven de noche, pero son aspectos, ¿sí?, para lograr buena iluminación. Y se recomienda, ¿sí?, y acá ya comenzamos con las recomendaciones para un poco lo que decía el colega, paliar ese problema de estar orientado al norte. Se recomienda plantear protecciones solares, tales como galerías, pérgolas, etc., que protejan del sol en verano. ¿Por qué? Porque en verano es donde tenemos la mayor incidencia. En invierno, bienvenido el sol, ¿sí? Bueno, las áreas privadas. Las áreas privadas sí tenemos más una orientación sureste, oeste o noreste, para lograr menor exposición al sol en horas del mediodía en verano. Fíjense que siempre vamos a hacer relación a verano porque es la estación que nosotros tenemos mayores problemas, ¿sí?, mayores incidencias climáticas, digamos. Se recomienda plantear protecciones para las precipitaciones. Tenemos, las lluvias son del este y del sur, ¿sí?, y vientos, como ser aleros, vegetación y galerías. Esto vamos a tener que tener en cuenta también la inclinación solar. La inclinación solar en las primeras horas del día lo vamos a tener a altura de vista, por eso les decía, entonces vamos a tener que cuidar el deslumbramiento, ¿sí? Entonces hay que ver cómo protegemos con respecto a eso. Aparte, en primera hora de la mañana uno se está levantando. El clásico chiste ese que viene y te abren las cortinas y ¡fra!, y te entra el sol acá en el ojo. Y vos estás tranquilamente dormido y te pones la almohada arriba, la frazada, no querés saber nada. Y las áreas de servicio vamos a ubicarlas al oeste o sur, de manera de funcionar como un pulmón amortiguador térmico, ¿sí? Lo que estamos generando nosotros es, no solamente ya trabajamos sobre el paquete estructural de aislación de paredes, sino que también vamos a volcar hacia esas orientaciones que son las que más carga térmica, más incidencias climáticas va a tener, para que nos proteja el resto de las áreas.
que son las áreas de vivencia, ¿sí? Las áreas públicas y las áreas privadas. Vamos a usar eso como para que todo le pegue ahí. Total, en el baño estamos 15 minutos, en la cocina estamos poquito tiempo. Y en la cochera va el auto, que no sufre de calor ni nada. ¿Sí? Entonces usar esos elementos para reducir también el impacto del clima. Bueno, después tenemos otro de los parámetros que es que cocina, lavaderos y baños estén lo más próximo posible para lograr economía y optimizar el uso de instalaciones sustentables. Este es otro tema, ¿sí? El uso del recurso agua, un recurso muy escaso, ¿sí? Un recurso muy caro, hay que cuidarlo. Entonces acá ya vamos a entrar en otro ambiente que es la recirculación, el reuso de tales aguas, el tratamiento, ¿sí? Porque no todo el agua que nosotros estamos usando, tirando, no se puede reciclar, ¿sí? Las que son aguas grises, a través de filtros uno puede reusarlas para inodoros, para limpieza. El agua de lluvia hasta incluso se puede usar para lo que es duchas, ¿sí? Entonces reducimos nuevamente el uso del elemento agua, ¿sí? No es que lo vamos a eliminar, pero vamos a reducir, vamos a optimizar el uso, pero ese es otro punto más adelante. Entonces, podemos llegar a algo parecido a esto, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener en cuenta, en este sector sur y este, vamos a tener vientos fuertes y fríos y lluvias copiosas. Toda esta zona. Por lo tanto, tenemos que protegerla de alguna manera, ¿sí? Entonces vamos a generar galerías, cosa que se ha dejado de usar. En nuestra zona, la construcción más óptima la hacían nuestros abuelos, que a todos le ponían galería.